Repito, se dice entonces que si se consigue el equilibrio y la armonía entre la aplicación de la interpretación teleológica y la interpretación gramatical, el resultado para el intérprete sería, sin lugar a duda, la voluntad de la ley. Pero hay quienes no están de acuerdo con esta concepción, pues manifiestan que la interpretación gramatical y la teleológica, es decir, la letra y el espíritu de la ley, se contradicen. Y por lo tanto, no pueden coexistir juntas ambas interpretaciones. En tal sentido, sobre este asunto, hay también quienes manifiestan que hay una colisión entre la interpretación gramatical y la teleológica. Al respecto, dicen algunos que si se hace prevalecer la letra, se desobedece a sabiendas la voluntad del legislador. Y so pretexto de cumplir estrictamente la ley, se sale el juez de la verdadera legalidad, que es la que representa ese espíritu, y puede cometer injusticias. Si se da predominio al espíritu sobre la letra, se concede al juez facultades legislativas y se pone a discreción la libertad y la seguridad de los ciudadanos, los cuales pueden haber obrado de buena fe creyendo que el acto que realizan no está prohibido por la ley. Por consecuencia, no hay más remedio que seguir alguno de estos caminos o atenerse a lo que otros consideran que es más seguro, pero injusto. Esto es la letra de la ley, o atenerse a lo más racional, pero peligroso para el reo, es decir, el espíritu. Algunos niegan que existía tal colisión entre ambas, entre la interpretación teleológica y la gramatical. Y más bien piensan que es una exageración entre autores del conflicto que parece ser más aparente que real. Dicen entonces algunos que no es la letra lo que importa, o el espíritu. No es que predomine la una sobre el otro, o viceversa, sino que del espíritu de la letra obtengamos la voluntad de la ley. Es decir, del espíritu de la letra obtengamos la voluntad de la ley. No puede entonces producirse colisión entre una y otro, sino a lo sumo una duda. La interpretación lógica. La interpretación lógica va a ser o es el medio por el cual se pretende averiguar la voluntad y el sentido de la ley. Mucho más allá entonces que el sentido literal de las palabras. En virtud que en las normas se haya contenido utilizado para este fin.
todos los elementos necesarios para poder revelarlo. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o a su espíritu claramente manifestado en ella misma. Aquí es donde surge el elemento lógico por medio del cual se busca la intención o el espíritu de la ley misma, la que está prevista en ella. El elemento lógico es la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen a sus diferentes partes. En ese sentido, el objetivo o propósito que pretende la ley es hallar la razón que la justifica. Es decir, el objetivo o propósito que pretende la ley va a ser hallar la razón que la justifica y las condiciones o circunstancias específicas del momento histórico que determinaron su creación. Entonces va a ser más importante, y hasta tal punto que se ha llegado a decir que si cesa la razón de la ley, cesa también la misma. La razón de la ley, o dicho en latín, la ratius legis, es parte fundamental y esencial de la ley. Actualmente ya no se considera del todo cierto que la voluntad del legislador es inmóvil e intocable en la ley, ya que esta voluntad generalmente es dinámica, evoluciona con el paso del tiempo, con la vida misma, y no es siempre precisa. Se explica entonces que si el derecho está hecho para el hombre y no el hombre para el derecho, el espíritu vivifica a la ley. Debe hacer de ella misma un instrumento dócil y pronto para satisfacer las necesidades humanas en las diversas transformaciones de estas, de las mismas necesidades. De manera tal que desde este punto de vista no se puede aplicar lógicamente una ley tan solo mirando el contenido del texto legal. Va a ser necesario encontrar la razón de la ley, que no siempre va a ser la misma. ¿Debido a qué? Debido al transcurso y al devenir del tiempo. Y por supuesto sus obvios efectos. La evolución y el desarrollo de la sociedad. Es decir, el método lógico de interpretación ofrece la posibilidad de comprender el desenvolvimiento histórico de la ley. Es muy útil entonces estudiar no solo su origen, sino también su desarrollo, para poder captar su exacto significado. Es importante entonces hallar el espíritu de la ley
y el objetivo perseguido por la misma, con el fin de atender debidamente el bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico. Repito, va a ser importante entonces hallar el espíritu de la ley y el objetivo perseguido por esta misma con el fin de atender debidamente el bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, cuya solución se va a encontrar en la razón de ser de la ley, para lo cual se emplearán los medios necesarios y posibles por el intérprete para poder hallarla. Entonces, más que una operación lógica, va a ser un acto casi que sentimental, emocional, ético-político. Quien se imagine poder interpretar la ley haciendo abstracción de los deberes para con la moral, la religión y el Estado, traiciona la ley misma con el valor supremo. En consecuencia, la interpretación lógica es una operación en virtud de la cual se persigue la correcta aplicación de la ley por medio de la búsqueda de su espíritu y su razón misma de ser. Interpretación sistemática. Este método de interpretación se va a fundamentar en que los preceptos de todo ordenamiento jurídico penal no son independientes, ni aislados entre sí, por supuesto. Al contrario, conforman un sistema de normas que se coordinan en su estructura orgánica. El contexto de la ley va a servir entonces para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera tal que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Si existen en algún momento algunos pasajes oscuros de una ley, pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico en su conjunto está y debe estar armonizado en sus preceptos legales. De manera tal que la interpretación sistemática se considera el esclarecimiento de las regulaciones de la ley penal que examina mediante su comparación con las otras regulaciones jurídicas, tanto de la misma ley como de las otras, que en su conjunto van a formar todo el normamiento jurídico. En ese sentido, entonces, podemos concluir que el ordenamiento jurídico va a estar ligado con todos sus preceptos entre sí. Y el órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre un hecho, debe referirse basándose a todo el conjunto de las normas jurídicas existentes y interconectadas entre sí. En conclusión, es necesario considerar que ningún precepto jurídico vive aisladamente. Por ende, el ordenamiento jurídico siempre está conectado entre normas y está conectado entre sí. Por último, para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a hablar de la interpretación histórica. Con esto vamos a concluir nuestra clase de hoy.
La interpretación histórica dentro del derecho penal tiene sus bases en otras leyes que le precedieron, por lo que se vuelve necesario conocer su nacimiento, desarrollo y modificaciones a través del tiempo, como producto de la evolución social, que influyó, por supuesto, en la creación de las normas penales que en la actualidad constituyen a todo efecto la legislación penal vigente. En este sentido, vamos a dejar por concluida nuestra clase en el día de hoy y quedando entonces para citarnos el día de mañana a las 5 de la tarde, donde vamos a tratar el tema del delito en general. Mañana entonces vamos a hablar del delito en general, la falta, el concepto formal, sustancial y analítico del delito, la teoría bipartita y tripartita, la esencia del delito. Vamos a conformar o a explicar la antijuricidad, el objeto del delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. Repito, mañana vamos a ver el tema del delito en general, delitos y faltas, concepto formal, sustancial y analítico del delito. Vamos a ver la teoría bipartita y la tripartita y vamos a ver la esencia del delito, la antijuricidad, el objeto del delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. En tal sentido,